Buenos días. Vamos a hablar de enfoque del TEC. Lo primero, cuando ustedes se enfrenten a un paciente con trauma craneoencefálico, es clasificar el TEC. Ustedes saben muy bien que el trauma craneoencefálico se clasifica de acuerdo con la escala de Glasgow y lo clasificamos en leve, moderado o grave. Sabemos que el grave es aquel que tiene un Glasgow de 8 o menos, y el leve puede ser el que tenga Glasgow de 15 o 14, o 15, 14 o 13, dependiendo de la fuente donde lo lean. Hay diversas organizaciones que dicen que el TEC leve es 14 o 15, otras que dicen que es 13, 14 o 15. Y de ahí el moderado es aquel que tiene 9, 10, 11, 12, 13. Eso es importante porque de acuerdo con la clasificación que le demos al TEC, vamos a tomar conductas, vamos a saber el pronóstico del paciente, vamos a definir la observación y la hospitalización de los pacientes. Y esa es la escala de coma de Glasgow, que tiene 3 ítems: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cuando puntuamos, la escala de coma de Glasgow nos da máximo de 15 y mínimo de 3. Nunca es 0. Sin embargo, la escala de coma de Glasgow no es confiable en el 100% de las veces. Los pacientes que están sedados o que están alicorados o que están intoxicados, hipotensos, hipoxémicos, esos pacientes pueden tener un Glasgow no confiable. No es pecado que no se sepan el Glasgow. Lo deben tener, si no se lo saben o se les olvida, lo deben tener en el celular o por ahí escrito en alguna parte. Lo que sí es pecado es que no lo calculen y se lo inventen o digan yo creo que está en 9 y no lo calcularon. No es pecado que no se lo sepan, pero sí lo deben calcular. Están en Google, en las aplicaciones que todos tenemos en los celulares. Hay un concepto que quiero revisar brevemente, es el concepto de lesión primaria y secundaria. La lesión primaria en el TEC es aquel que se produce por el trauma. El golpe como tal produce una lesión, un daño del parénquima. Puede ser una lesión por proyectil de arma de fuego, una fractura, un golpe contuso, todo eso daña el parénquima. Y hay otra lesión que es la lesión secundaria. La lesión secundaria es la que tenemos que evitar en las clínicas y hospitales en donde manejamos esos pacientes. Sea por el edema, por la hipoxia, tenemos que cuidar la presión arterial, la oxigenación de los pacientes, la glicemia e incluso la temperatura. Todo esto termina por agravar el daño ya ocasionado en un cerebro lesionado. Bueno, lo que ustedes deben hacer cuando enfrenten a un paciente es como todos los pacientes de trauma, el algoritmo A, B, C, D y E. Y en la A empieza por la vía aérea, verificar que la vía aérea esté permeable y ofrecerle al paciente un control cervical después del trauma, con un collar, una inmovilización de la que dispongamos, hasta confirmar que el paciente no tenga una lesión de la columna cervical. En la B, vamos a evaluarle al paciente la expansión torácica, mejor dicho, inspección, palpación, percusión y auscultación de la caja torácica. En la C, circulación, vamos a mirar cómo están los signos vitales, vamos a palpar abdomen, vamos a mirar dónde están las zonas de sangrado y hay que pararlas. En la D es donde está la parte neurológica y ya vamos a profundizar un poco en eso. Y la E es la exposición. Vamos a desvestir al paciente, vamos a voltearlo, vamos a mirar que no esté cursando con otra lesión que no sea evidente. Cuando lo volteamos, todo eso es un trabajo en equipo. Cuando lo volteamos, palpamos todas las apófisis espinosas, miramos que no tenga ninguna lesión, incluso hay que hacer tacto rectal porque eso nos da información acerca de una eventual lesión medular. Bueno, en la D del A, B, C, D, E, en la D vamos a mirar la parte de déficit neurológico y nos vamos a enfocar en 3 aspectos. Número 1, la escala de coma de Glasgow. Listo, la tienen por ahí apuntadita o en el celular o en la salita de reanimación, está pegada en la pared.
Vamos a calcular el Glasgow. Número 2, vamos a mirar si el paciente tiene alguna focalización, algún par craneal no está bien, está parético o hemiparético o paraparético o parapléjico. ¿Listo? Eso es lo segundo. Y lo tercero, las pupilas. Vamos a evaluar las pupilas, verificar que el paciente tenga unas pupilas isocóricas y que respondan a la luz. Podemos enfrentarnos a un paciente que tenga una anisocoria, eso nos habla de una eventual o una posible hernia del uncus, o que el paciente tenga las dos pupilas mióticas o las dos pupilas midráticas y que no reaccionen. Eso nos habla de un pésimo pronóstico porque podría estar hablando de una lesión del tallo cerebral. Después del A, B, C, D, E primario, hacemos lo mismo, pero el secundario, más despacio, con mayor tiempo. Si el paciente no tiene ninguna lesión grave, podemos tomarnos mucho tiempo en la revisión secundaria. Y en la parte neurológica, si quieren, le hacen fondo de ojo, le miran las pupilas, sacan el diapasón si quieren, pero eso en el secundario. Bueno, mi compañera les hablaba de la TAC simple de cráneo. Sin duda alguna, la TAC simple de cráneo es el examen de elección. No está contrastada, no piensen que es resonancia. En el trauma lo manejamos con TAC simple de cráneo. Después de haber evaluado al paciente, procedemos con la TAC. Hay múltiples indicaciones de hacer TAC, pero yo se los voy a resumir. A todos los TEC graves le hacen TAC. A todos los TEC moderados le hacen TAC. Pero la cosa está en saber a cuáles TEC leves les van a hacer TAC, porque no todos requieren. Y hay algunas indicaciones que están reportadas en la literatura que nos ayudan a escoger los pacientes con TEC leve que hay que hacerles TAC. Por ejemplo, el paciente con un Glasgow menor de 15 por más de 2 horas, o el paciente con sospecha de fractura craneal abierta o fractura con hundimiento. Cualquier signo de fractura de la base del cráneo, como los ojos de mapache, el signo de Battle, la rinoliquia, la otoliquia, paciente con crisis convulsivas postraumáticas, paciente con un déficit neurológico focal al examen físico y el TEC fue leve, hay que hacerle TAC. Cefalea persistente generalizada, hay que hacerle TAC. 2 o más episodios de vómito, hay que hacerle TAC. Amnesia anterógrada mayor a 30 minutos. Un mecanismo peligroso del traumatismo. ¿Qué es un mecanismo peligroso? Pues el que se cayó de 1 metro o 5 escalones, el que salió eyectado de un vehículo, el paciente mayor de 65 años con pérdida de la conciencia o amnesia. Los pacientes mayores de 65 años, así tengan un TEC leve, hay que hacerles TAC. Coagulopatía como antecedente, así el TEC sea leve, es bueno hacerle tomografía. Pacientes intoxicados con alcohol, con drogas, uno no sabe si el deterioro del Glasgow es por el alicoramiento o la droga que ha consumido el paciente o es por el trauma. Entonces, mejor dicho, hágale TAC simple de cráneo. Y el trauma supraclavicular porque se asocia con lesiones de los grandes vasos en el cuello. ¿Y qué podemos ver en la TAC? Ya mi compañera les habló mucho de esto, pero después de evaluar el paciente, después de haber hecho la tomografía simple de cráneo, podemos ver esto. Y a tomar conductas. Ustedes deben reconocer todas estas manifestaciones radiológicas. Y aquí les muestro un hematoma epidural con su forma biconvexa. El hematoma epidural es un hematoma que se produce por sangre arterial casi siempre, no siempre, pero casi siempre, en el 75% de las veces es porque hay una fractura y la fractura desgarra la arteria meningia media y comienza el chorro de sangre disecando un espacio que no existe, es el espacio epidural. La dura madre está adherida a la tabla interna del cráneo, pero cuando hay un sangrado diseca y forma un espacio que no existe, es pura sangre arterial. A diferencia del hematoma subdural, que es sangrado venoso, puede ser por laceración del parénquima cerebral o por ruptura de las venas puente, que van hasta la dura madre, y tiene una forma de semiluna, media luna, acá. ¿Qué más pueden ver cuando hagan la TAC? Las contusiones,
las contusiones cerebrales, que son esos pequeños sangraditos puntiformes de tamaño diverso, que se presentan casi siempre en el lóbulo frontal y en el temporal. Esas contusiones frecuentemente pueden coalescer y formar un hematoma, como se muestra en las otras dos imágenes. Y ven estas rayitas que acá muy pequeñas, esa es la hemorragia subaracnoidea que se puede presentar en un paciente con TEC. Saben muy bien que la principal causa de hemorragia subaracnoidea no es el aneurisma roto. La principal causa es el trauma. Es la principal causa de hemorragia subaracnoidea. ¿Qué más pueden ver? Una fractura deprimida, como esta, como se ve acá en la reconstrucción 3D. O si el paciente no tiene grandes hallazgos al examen físico, o más bien grandes hallazgos en la TAC simple cráneo y el paciente está comprometido neurológicamente. Pueden pensar, si han descartado la intoxicación, el alicoramiento y todo eso, pueden pensar en que el paciente esté cursando con daño axonal difuso, cuyas manifestaciones radiológicas se ven sobre todo en el ecogradiente, en la resonancia, y se ven como unas pequeñas hemorragias puntiformes. Bueno, ¿cómo vamos a tratar esos pacientes? Les dije que es muy importante clasificar el TEC. El TEC leve, vamos a hacer lo siguiente. El TEC leve es la inmensa mayoría de lo que ustedes van a ver en el servicio de urgencias. 80% de los TEC son TEC leve, afortunadamente para los pacientes. Los pacientes van a estar más alertas, más despiertos, pueden tener algo de amnesia y un periodo breve de pérdida de la conciencia. Los pacientes frecuentemente van a tener amnesia, pero no se estresen por eso, no se asusten por eso, eso es normal. La mayoría de las veces los pacientes tienen recuperación completa si tienen alguna manifestación al examen físico o si tienen la amnesia. Como todos los pacientes, por favor, aborden estos, como todos los pacientes de trauma, abórdenlos por favor como el A, B, C, D y E, de todos los pacientes de trauma. Menos del 3% de los pacientes con TEC leve se nos van a deteriorar. Es muy raro que se nos deterioren o que tengan una lesión grande que amerite llevarlos a cirugía. Muy importante tener muy en cuenta las indicaciones de TAC. Recuerden que en TEC moderado y grave a todos les van a hacer TAC, pero a los de TEC leve no a todos. Hay unas indicaciones específicas que les mostré en la diapositiva. Si el paciente no tiene lesiones que ameriten cirugía u hospitalización para vigilar varios días, y si tiene un examen físico normal, ustedes pueden darle de alta a su paciente después de una vigilancia de al menos 6 horas. En el TEC moderado, esos son el 10% de los pacientes que vamos a ver con TEC. Los vamos a ver probablemente más confusos y somnolientos. Pueden tener algo de déficit neurológico. No requieren intubación, en esencia, pero pueden estar acompañados, pueden tener otro trauma, un trauma de tórax, un trauma en la vía aérea, y esos pacientes sí van a requerir de intubación endotraqueal, pero por el TEC, los pacientes con TEC moderado no requieren intubación. También los van a abordar de la misma manera A, B, C, D, E. El 10 al 20% tienen un deterioro. Hay que siempre realizar TAC simple cráneo y los vamos a hospitalizar en la UCE o en la UCI. Y dependiendo de los hallazgos que encontremos en la TAC simple cráneo, vamos a proceder con cirugía o manejo conservador. Pero hay que hacer TAC simple cráneo. En el TEC grave son los que tienen mayor riesgo de morir o quedar con secuelas neurológicas importantes por daño del parénquima. Siempre hay que intubarlos. TEC con 8 o menos hay que intubarlo. Siempre hay que hacer TAC simple cráneo. Y deben ser hospitalizados idealmente en la UCI. Además de esto, vamos a ver unas medidas generales del manejo del TEC que todos deben tener en cuenta. Primero que todo, reposo. El paciente estar acostado para disminuir el metabolismo cerebral. El paciente debe estar en un ambiente tranquilo, silencioso. Es muy difícil eso en un servicio de urgencias, pero cuando los podemos hospitalizar en la unidad de cuidados especiales o en la UCI, el paciente debe estar, incluso si es necesario, sedado para que esté tranquilo.
Asegurar la vía aérea con intubación, ya se los dije, en los pacientes con Glasgow menor de 8. Administrarle solución salina al 0.9% por vía venosa para reponer las pérdidas y darle un mantenimiento al paciente. La cabecera elevada a 30 grados y la protección cervical con un collar hasta descartar que tenga una lesión de la columna cervical. Hay unas metas. Vamos a tratar de tener la presión arterial de los pacientes por encima de 100 milímetros de mercurio la sistólica, o en al menos 100 milímetros de mercurio la sistólica si el paciente tiene una edad de 50 a 69 años, y más de 110 milímetros de mercurio si el paciente tiene entre 15 a 49 años o más de 70 años. Vamos a tratar de mantener una saturación arterial de oxígeno por encima de 90. Vamos a mantener la presión intracraneana por debajo de 22. Eso es algo que se hace más en la unidad de cuidados intensivos con un catéter para medir la presión intracraneana. En las guías anteriores nos quedamos con 20 de presión intracraneana, ya nos dicen hasta 22. A partir de 22 es como el umbral que hay que comenzar a bajar la presión intracraneana. Mantener una presión de perfusión cerebral entre 60 a 70. Son las metas, las clásicas metas que hemos visto cuando leemos TEC. Vamos a ofrecerle manitol al paciente solamente si hay edema cerebral confirmado por imagen o si hay signos inminentes de hernia cerebral. ¿Qué son signos inminentes? Tanto clínicos como radiológicos. El paciente está vomitando, vomita persistentemente, si el paciente está con bradicardia, hipertensión arterial, trastorno del patrón respiratorio, pues los signos de la triada de Cushing. Si el paciente lo vemos claramente con hipertensión endocraniana o en la TAC, vemos que tiene una hernia de alguna de las estructuras, podemos ofrecerle manitol al paciente 5 centímetros por kilo en bolo. Luego, 1 a 2 centímetros por kilo cada 6 horas, haciendo un seguimiento importante de los iones, especialmente el sodio y el cloro. Los anticonvulsivantes se los vamos a ofrecer al paciente que convulsiona, hay que ponerle anticonvulsivantes. Previamente, si presenciamos una convulsión, abortamos la convulsión con benzodiazepinas y le damos fenitoína al paciente. La otra cosa es si el paciente no ha convulsionado. ¿A quién le vamos a ofrecer fenitoína? Bueno, lo primero es que es fenitoína. No le vayan a ofrecer. Hasta el sol de hoy no hay otro medicamento que tenga más evidencia que la fenitoína. Probablemente después lo habrá. Pero vamos a dar fenitoína de manera profiláctica. Es decir, al paciente que no haya convulsionado, nada más los primeros 7 días del trauma. Las convulsiones post-TEC, ustedes saben que son tempranas y tardías. La profilaxis con fenitoína se ha visto que impacta en los pacientes con convulsiones post-TEC tempranas, es decir, en los primeros 7 días. Y vamos a escoger los pacientes de la siguiente manera. ¿A quiénes les vamos a dar fenitoína profiláctica? Al que tenga un hematoma intracerebral, cualquiera. Al que tenga una fractura deprimida con laceración meningocortical, al que tenga una herida penetrante en cráneo o aquel que tenga un trastorno hidroelectrolítico que lo esté predisponiendo a las convulsiones. La gastroprotección con ranitidina a todos los pacientes para evitar las famosas úlceras de Cushing. La tromboprofilaxis, idealmente hacer tromboprofilaxis mecánica con medias de gradiente. Algunos textos nos dicen podemos empezar con heparinas si documentamos la estabilidad clínica y radiológica del hematoma que pueda tener un paciente. Es decir, después de haberle hecho un ataque de control por lo menos 24 horas, podríamos pensar en darle tromboprofilaxis con fármacos. Pero lo mejor, todavía no hay evidencia suficiente, pero lo mejor es la tromboprofilaxis mecánica. Podemos darle metoclopramida a los pacientes y siempre darles analgesia, idealmente con dipirona o con morfina, tratar de evitar los otros medicamentos que pueden favorecer el sangrado o que pueden producir una somnolencia severa y erróneamente pensar que el paciente se está deteriorando.
Sedación solo si ya está confirmado el diagnóstico clínico y por imágenes. Podemos proceder a sedar. La hiperventilación. También hemos leído mucho hiperventilación, que si sirve, no sirve, se debe hacer, no se debe hacer. Pues la recomendación de las últimas guías de TEC es no hacer hiperventilación, especialmente en las primeras 24 horas, porque esto puede inducir vasoconstricción y llevar a una isquemia cerebral en un cerebro que ya está con aumento en las demandas de oxígeno y el metabolismo por el trauma. Entonces, debe evitarse en las primeras 24 horas y si se va a hacer luego las primeras 24 horas, debe ser solo transitorio, algunos minutos. Los antibióticos profilácticos, muy controvertido. Autores dicen que sí hay que ponerles antibióticos profilácticos a las lesiones abiertas, a las fracturas abiertas. Otros autores dicen que no es necesario. Yo aquí les puedo decir, en nuestra escuela frecuentemente no usamos antibiótico. Los esteroides no deben usarse, jamás. Aumentan el riesgo de mortalidad, especialmente en TEC graves, en donde se ha demostrado. Salvo algunas indicaciones muy específicas como el edema que aparece después del tercer día en las contusiones cerebrales, allí podríamos utilizar esteroides. Hipotermia profiláctica no se recomienda. Drenaje líquido cefalorraquídeo es como una nueva recomendación, puede ser considerada para controlar la PIC. Cuando hablo de drenaje líquido cefalorraquídeo, casi siempre es a través de un tubo que va al ventrículo, que le saca el líquido cefalorraquídeo al paciente para disminuir la presión intracraneana. Hacerlo de manera continua y no de manera intermitente, especialmente en pacientes con un Glasgow por debajo de 6 en las primeras 12 horas después del trauma. La nutrición, las nuevas guías también nos comienzan a hablar de nutrir al paciente con TEC. Alimentar a los pacientes para obtener reemplazo calórico basal al 5.º día, máximo, empezar la reposición calórica al 5.º día, para disminuir la mortalidad. Y el monitoreo de la presión intracraneana es algo que también se hace en UCI, es poner un electrodo intracerebral pues en el ventrículo o en el parénquima para medir la presión intracraneana. ¿En quiénes lo vamos a usar? Pues básicamente en los pacientes con TEC grave, es decir, Glasgow de 3 a 8, y con un ATAC anormal. ¿Qué es un ATAC anormal? Que tenga contusiones, hematomas, edema, hernia cerebral o cisternas de la base comprimidas. O si el paciente tiene un TEC grave y el ATAC es normal, vamos a monitorizar la presión arterial en los que tengan más de 40 años, una sistólica por debajo de 90 o posturas anormales al examen físico. Me refiero a posturas de decorticación o de cerebración. Listo, muchas gracias.